en tu casa. Esta es tu casa también. Muy bien, estoy muy bien. Me ha encantado la manera en que Anderson Cooper acaba de despedir el otro especial, invitando a los expertos de la Casa Blanca. Me ha recordado el momento en que los presentadores de esta casa constantemente estamos invitando a ciertos gobiernos latinoamericanos a que den la cara en este canal. No voy a mencionar nombres, no era el caso. Oye, hay mucho que contar hoy, Fernando, porque parece que la luna de miel entre doctor Fauci y Trump se ha roto definitivamente, ¿no? Sí, te iba a decir eso de las invitaciones a ciertos gobiernos, te iba a decir, uy, pregúntame, Camilo, pregúntame. Ese es un tema recurrente. Es un tema recurrente en el programa. Y no dan la cara. No, y no dan la cara. Hasta ahora nos quedamos siempre nos quedamos esperando respuesta que normalmente a quienes se la pedimos no hay. ¿No? Hay ciertas excepciones. Exactamente. Pero, oye, lo que dices de Fauci y Trump es muy, parece serle incómodo al presidente Trump. Hasta ahora, el doctor Fauci se movía como un esgrimista, con mucha sutileza, pero es que todo es hasta un punto. Oye, antes que empieces a pasar revista a la información más puntual del día, permíteme citar a Miquel Barceló, que es un artista gráfico maravilloso. Fue el que hizo, si mal no recuerdo, el que hizo el muñequito de las Olimpiadas de Sevilla en el 92, el logotipo. Barceló ha dicho en las últimas horas, el virus ha demostrado tener una mirada global que los seres humanos y sobre todo los políticos no tenemos. Me encanta la frase. Fernando, adelante. Camilo, muchísimas gracias. Hoy lo que dice Camilo, vamos a estar hablando precisamente de este tema, cómo se ha politizado, hasta dónde se ha llegado yo a nivel gubernamental, a nivel local, alcaldes contra alcaldes, demócratas contra republicanos, reabrir, no reabrir, hacerle caso a la ciencia, un desastre. Se lo digo, un desastre, porque lo que está en juego aquí siempre es su vida y es la mía, por las decisiones que puedan tomar los políticos. Pero vamos a hacer como dice Camilo. Gracias, Camilo. Te veo en un ratito. Me voy a los números inmediatamente, si te parece, y ofrecer la etiqueta, por supuesto, de todas las noches. Es numeral conclu COVID-19 Global 7. El hashtag es COVID, no es conclu, perdóneme usted. El numeral es COVID-19 Global 7. En este programa especial, el hashtag COVID-19 Global 7. Esa es la etiqueta de esta noche. Sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @soyfdelrincón y @CamiloCNN. Así que estaremos viendo los comentarios. Recuerde que está la doctora Zaret, el doctor Huerta, así que aproveche con la etiqueta COVID-19 Global 7 para enviar sus comentarios, dudas o cualquier tema que le interese se profundice, ¿no? Lo cierto es que el coronavirus mina tanto la salud física como la mental. Esto es muy importante. Hay un informe de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud que alerta sobre precisamente la alta prevalencia de la angustia mental en todos los países a causa de la pandemia, ¿no? Ansiedad, preocupación, en fin. Este jueves precisamente se alcanzó otra negra cifra. Más de 301,000 personas que han muerto a causa de esta pandemia. Y estos son los números que provocan una reacción psicológica en muchos de ustedes, en muchos de nosotros, que se puede traducir en ansiedad, que se puede traducir en angustia, en tristeza. Y el tema de la salud mental es algo muy importante. Por eso aquí lo incluimos. Pero vamos a ver los números y más adelante en el programa tocaremos el tema de la salud mental. Son 301,000 personas que han muerto a causa de esta pandemia. El número real, sin embargo, podría ser mucho más alto si se tienen en cuenta los distintos sistemas que manejan los países para adjudicar los decesos a este virus y para informar al respecto. También se confirman más de 4,4 millones de casos, esto según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud alertó que puede que el virus no desaparezca nunca, cosa que no nos extraña. Desde que el hombre es hombre, creo yo, existe la gripe, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahora parece que este COVID-19 acompañará al ser humano en el resto de nuestra historia. Posiblemente, dicen, ¿no? Para otros es un hecho. Mientras tanto, incluso los países que afirman haber pasado la peor de las crisis están descubriendo que el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad es un proceso largo, incierto, con avances, y yo subrayo esta palabra, y con retrocesos. Pero ¿hasta dónde será el retroceso? En Wuhan, por ejemplo, que alguna vez fue el epicentro de la pandemia a nivel mundial, comenzó una lucha de 10 días para hacer pruebas a sus 11 millones de habitantes. La medida llega porque, bueno, después de que aparecieran nuevos casos.
o reaparecieran, como lo quiera decir, a pesar del estricto aislamiento de 76 días al que fue sometida la ciudad, recuerda usted, y todos sus habitantes. Así que ahí está. Retroceso o no, esto puede presentarse en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, para este viernes, al menos 48 estados, estarán abiertos parcialmente. Wisconsin fue de los últimos en sumarse después de que la Corte Suprema del Estado revocara la orden de quedarse en casa emitida por el gobernador demócrata Tony Evers, calificándola de ilegal e inaplicable. Al fallo, pues se le siguieron imágenes como estas. Los bares empezaron a llenarse, escasa distancia social y todas las personas sin mascarillas. Ninguna de las recomendaciones, ni siquiera, ¿qué le digo yo para reabrir, para evitar los contagios? De entrada, ¿no? La propietaria de uno de esos bares dijo que, y la voy a citar, si alguien tosía, obviamente le pedirían que se marchara. Bueno, pero imagínese usted, si tosió o no tosió, contaminado, empieza a diseminar ese virus por todos lados. No solamente con la tos, es con el aliento, es al hablar, es gotas microscópicas de saliva que quedan en el ambiente, los objetos que una persona toca. Imagínese usted, después de toser, ¿cuánto tiempo habrá pasado y cuántas veces habrá contagiado a alguien? Por supuesto que no es suficiente, es ridículo, es más. Es una falta completa de información. Información que ahora está al alcance, consultando a la CDC, revisando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta responsabilidad de aquellos que tienen locales comerciales debería ser esa misma, revisar cada uno de los documentos que hay para proteger al ser humano. Mire usted lo que pasa cuando hay un virus rondando en el ambiente. Un experimento hecho en Japón con expertos, da cuenta de la rapidez y facilidad con la que se propaga. En el video se simula la atmósfera en un restaurante buffet o un crucero. De las 10 personas que entran al restaurante, solo una está infectada, solamente una. En este caso, el virus se presenta como una sustancia fluorescente visible bajo la luz negra. Al final de la cena, la sustancia o los gérmenes terminan en los alimentos, los platos, las manos y hasta en la cara de algunos de los comensales. Es impresionante. Hay muchas evidencias como esta, completamente gráfica. Mire usted todas esas manchitas. Bueno, el presidente Donald Trump, a pesar de todas estas evidencias, de acuerdo a la ciencia, a la experimentación, a los resultados, Trump insiste en la reapertura. Trump ni siquiera, como comentábamos Camilo y un servidor al inicio, esconde ya su incomodidad, su molestia por el doctor Anthony Fauci, quien se considera la persona más sabia del país en cuanto a enfermedades infecciosas. Ha servido 6 administraciones, 6 diferentes presidentes. El doctor habla de hechos, de ciencia. Ha trabajado para 6 presidentes, le digo. Pero Trump, quien carece de formación científica, no está de acuerdo con él. No está de acuerdo con él. Sobre todo después de que advirtiera sobre el costo humano de la reapertura prematura. Fauci lo dijo muy claro, basado en los números y en la experiencia, en la experimentación y en los resultados. Este jueves Trump llevó sus reclamos, ¿sabe a dónde? A Pensilvania. Un estado dividido en cuanto a lo que se refiere a reabrir. Hay quienes están de acuerdo y quienes no. Pero crucial, fíjese usted, ¿será casualidad, coincidencia? Crucial en el ámbito electoral, al ser el estado natal de su rival político, que es Joe Biden. Ahí Trump visitó una compañía de distribución de equipos médicos. Siguiendo las recomendaciones federales, casi todos llevaban mascarilla. Es decir, las recomendaciones de la administración del gobierno federal. Pero adivine quién no llevaba mascarilla. Fácil de adivinar ya a estas alturas, ¿no? El presidente Trump. Trump se volvió a jactar, como lo ha venido haciendo en los últimos días, de las pruebas hechas por Estados Unidos. Dice más de 10 millones, pero ni él mismo puede respetar las disposiciones de su administración, que es usar mascarilla. El virus está en todas partes, según el asesor principal de los Institutos Nacionales de Salud, Rick Bright, quien también advirtió ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes que el país todavía no tiene la capacidad suficiente de pruebas. Bright lideraba el esfuerzo para conseguir una vacuna, pero fue destituido el mes pasado.
Él afirma que fue en represalia por sus críticas al manejo de la pandemia por parte de Trump, a quien no le preocupa que Estados Unidos sea el país con más casos de COVID-19 en el mundo. Esta es su explicación, escúchenla. No se les olvide, tenemos más casos que cualquier otro país en el mundo. ¿Pero por qué? Porque hacemos más pruebas. Cuando uno hace una prueba, tiene un caso nuevo. Cuando uno hace pruebas, sabe qué es lo que está mal en la gente. Si no hiciéramos pruebas, pues tendríamos muy pocos casos. Claro, es que aunque no tomemos en cuenta el número de casos, como lo hace Trump, le recuerdo que Estados Unidos es también el país con más muertos en el mundo. Más de 85.500 fallecidos. Y Brasil es el sexto país del mundo también. No solo en el número de casos, también en el número de muertos. Este miércoles reportó más de 11.000 nuevos contagios, rompiendo sus propios récords. Aún así, el presidente Jair Bolsonaro dice que está listo para hablar de la reapertura. Qué similitud con Trump, ¿no? Bolsonaro arremetió nuevamente contra las medidas de aislamiento y los gobernadores que las defienden. Los considera... Eso es lo que dice Jair Bolsonaro. En el resto de la región, el virus sigue abriéndose paso con cifras alarmantes en países como Chile, Ecuador o Perú. Argentina, por orden alfabético arrancamos, 7.134 casos y 353 fallecidos. Bahamas, 96 contagios y 11 muertos. Belice, 18 casos y 2 muertes. Bolivia, más de 3.100 infectados y al menos 142 defunciones. Brasil registra más de 202.900 casos y 13.993 fallecidos, y a pesar de esto, Bolsonaro quiere reabrir ya. Chile, 37.040 contagios y 368 fallecidos. Colombia, 13.610 casos y 525 víctimas mortales. Costa Rica, 830 infectados y 8 muertos. De ahí nos vamos a Cuba. En Cuba se reconocen 830 infectados, se reconocen 1.830 contagios y 79 fallecidos. Esto en Cuba, le repito. En Ecuador, más de 30.500 casos y 2.338 muertos. Vamos con El Salvador. En El Salvador, 112 casos y 23 fallecidos. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei dijo esta noche que hay que tomar medidas drásticas. Ya anunció el cierre del país desde hoy hasta el 18 de mayo. En ese país, en Guatemala, hay 1.518 casos y 29 muertos. Haití con 234 casos y 18 fallecidos. Honduras, más de 2.250 contagios y 123 muertos. Y en Jamaica, 509 casos y 9 defunciones. México tiene 42.595 casos confirmados y 4.477 fallecimientos. Ya también anuncian que la próxima semana se iniciará con un plan de semaforización para empezar a reactivar la actividad económica en diferentes estados. Eso en México. Nicaragua, 25 casos, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 25 casos y 8 muertos, les subrayo, de acuerdo al régimen Ortega Murillo. En Panamá se informa de 9.118 contagios y 260 defunciones. Paraguay, 750 casos y 11 muertes. Perú tiene más de 80.600 contagios y 20.267 muertos. 2.000, perdóneme usted. Le repito los datos de Perú, corrijo. Más de 80.600 contagios y 2.267 muertos. Corrección. Disculpe usted. En la isla de Puerto Rico, en la isla del Encanto, 2.427 casos y 117 muertos. República Dominicana, 11.320 contagiados y 422 fallecidos. Uruguay reporta 724 infecciones y 19 fallecimientos. Y Venezuela, le subrayo igual, de acuerdo al régimen de Maduro, Venezuela dice 455 casos y 10 muertes. Bolivia, me están dando actualización en este momento, le digo entonces, Bolivia, 3.372 casos y 152 muertos. Bolivia, 3.372 casos y 152 muertos en la última actualización. Pues ahí está, Camilo, esas son las cifras
Hay un dato muy interesante, Camilo, que estaba revisando, no tengo la cifra exacta, ¿no? Pero decirte que ya en la historia de otra pandemia, desgraciadamente la segunda oleada mató a más personas que la primera. ¿Qué podemos pensar de lo que estamos viendo ahora con estas reaperturas? A mí me causa muchas dudas, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente tiene que estar súper preocupado. Al margen, si está con Trump o contra Trump, con Bolsonaro o contra Bolsonaro, con Putin, whatever, tiene que estar muy preocupado, muy preocupado. Ojalá suceda lo mejor y no lo peor. Por cierto, una anécdota pequeñita. Mi vecino, que está viendo el programa y que acaba de aparecer por cerca del patio para ofrecernos natilla y que votó por Trump, acaba de decir lo siguiente: ni el mago de Oz es capaz de hacer campaña electoral y enfrentar la peor pandemia global de la historia de la humanidad. Mi vecino es un sabio. Fernando y televidentes, a la vuelta de publicidad, ¿por qué los niños entre 5 y 9 años ahora? Sobre ellos se cierne uno de los peligros más grandes de esta pandemia. Lo va a explicar el doctor Huerta. No se vayan. De Miami a Washington para darle la bienvenida al doctor Elmer Huerta, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington. Doctor Huerta, buenas noches. Camilo, buenas noches a todos nuestros televidentes. Doctor, primera pregunta. El síndrome inflamatorio multisistémico en niños ya ha sido detectado también en Italia. Hay una alarma a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es cierto de que esto es un síndrome postviral y cuán peligroso es? A ver, Camilo, mira, tenemos una nueva enfermedad en el mundo. Esta tarde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos acaban de lanzar una alerta a todos los médicos en Estados Unidos describiendo y definiendo esta nueva enfermedad a la cual llaman precisamente el síndrome inflamatorio multisistémico raya de niños. Entonces, está relacionada al COVID y en la definición del caso ponen que el niño debe tener una fiebre de más de 38, 38 y medio por varios días seguidos, debe tener evidencia de compromiso en por lo menos 2 sistemas de órganos, respiratorio y corazón, digestivo y corazón, cerebral, etcétera. Y entre la definición del caso también menciona lo que tú me preguntas, que debe tener una prueba positiva para el virus coronavirus, ya sea en la sangre, lo que se llama una prueba serológica o una prueba molecular en su cuerpo, o que tenga historia de contacto con alguien que ha tenido el coronavirus. Y por si acaso alguno de nuestros televidentes escuchó, Camilo, que esto podía estar relacionado al Kawasaki, que es una enfermedad que fue descrita en 1961, el reporte de esta tarde dice muy claramente que, si bien es cierto, tienen síntomas comunes, es completamente diferente. La piel pueden ser dolorosas y pueden, si tienen, por ejemplo, compromiso en el pulmón o alguna otra parte del cuerpo, pueda que tengan síntomas fastidiosos. Doloroso quizás pueda ser lo de la piel, Camilo, pero yo quisiera decirle a nuestros televidentes, a los padres, que estén atentos. Obviamente, si un niño tiene fiebre alta por más de 3 días y si en la casa ha habido coronavirus, Camilo, obviamente llamen al pediatra y ya los pediatras en este momento están alertas para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, pero es felizmente muy raro. Pregunta de Lidice Fernández, que es una televidente del programa. El hecho de que investigadores chinos hayan detectado hayan detectado el COVID-19 en el semen de pacientes recuperados, ¿convierte de modo inexorable el COVID-19 en una enfermedad de transmisión sexual? Absolutamente no. Esa es una excelente pregunta y nuestros televidentes tienen que entender cómo funciona la ciencia y lo explico rápidamente. El virus del Zika fue encontrado en el semen también y nunca fue una enfermedad de transmisión sexual. El virus del ébola también fue encontrado en el semen de hombres con ébola y nunca fue una enfermedad de transmisión sexual. De igual modo, este virus ha sido encontrado en el 17% de muestras de hombres con la enfermedad, pero eso no significa que sea de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el virus no logra penetrar, digamos, hasta ahora lo que es la pared vaginal. De tal modo que
al parecer, al igual que con el Zika y al igual con el ébola, puede estar en el semen, pero eso no significa que se pueda contagiar por esa vía. Bueno, para cómo están las cosas es una buena noticia. Doctor Huerta, ¿hasta qué punto es cierto de que de momento, hasta ahora, no hay opinión de consenso en la comunidad médica de que una próxima mutación de todas las que está teniendo el COVID-19 equivalga a convertirlo en un elemento, en un virus mucho más letal, mucho más agresivo, mucho más depredador, si cabe? Muy bien. Pues mira, hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que se ha informado esta tarde precisamente en el Town Hall de CNN, se han hecho ya muestras del genoma, Camilo, de más de 16,000 virus, 16,000 genomas. Y la buena noticia es que la estructura básica de este virus es la misma, de tal modo que no hay evidencia de que esté mutando para volverse peor que antes, número uno. Número dos, nos da la ventaja de que una sola vacuna podría ser buena para toda la humanidad con un solo tipo de virus. Obviamente, si algunos de nuestros televidentes han escuchado que existe una variedad china, una variedad norteamericana, eso es cierto, pero ¿sabes cómo se llama eso? Linaje, en el término viral. Linaje, no es una mutación que le da una, digamos, característica especial. Doctor Huerta, le agradezco enormemente que nos haya ofrecido 3 buenas noticias. Primero, que el síndrome inflamatorio multisistémico es una enfermedad rara que no necesariamente tiene que atacar a todos los niños. La segunda, que el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión sexual. Y la tercera es que las posibles mutaciones no tienen por qué convertirlo en lo que Hollywood nos ha enseñado, en virus totalmente descontrolados, capaces de tragarse de una sentada a toda la humanidad. Le agradezco muchísimo en nombre de toda la gente aquí en la casa, que estamos así un poquito con esto del virus, y en nombre de todos los televidentes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Camilo. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Chao. Fernando del Rincón, adelante. Por lo menos tenemos 3 buenas noticias, ¿no? Adelante. Sí, tenemos 3 buenas noticias. Sabes que últimamente me da mucho gusto, Camilo, te veo muy, muy positivo. Muy positivo. A ver si me la contagias. Para mi estándar estoy muy positivo. No, por eso te digo. No, bien. Y te lo aplaudo, te lo aplaudo. Bueno, me sacaste de paso. Oye, bueno, vamos, que todavía aquí hay mucho más que hablar. Regresamos en un momentito. El coronavirus y la política en este país pues parecieran estar cobrando no solamente vidas, sino cobrando mucha mayor fuerza que la preocupación por la pandemia. Vamos a hablar de eso esta noche y para eso le doy la bienvenida a César Grajales. Él es estratega republicano. Me acompaña en vivo desde su casa aquí en Miami. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación, un placer saludarte. Al contrario, como siempre, un placer tenerte aquí. César, hablemos precisamente de esto que tiene evidencias claras. Hemos visto ya la reacción del presidente Donald Trump en contra del doctor Fauci. De una forma, vamos a decirlo, sutil, no ha sido un ataque como los que acostumbra Trump, pero ya empezamos a ver que aquello que no funciona para sus ideas, para la pandemia que él ha escogido, porque parece que Trump ha escogido una pandemia diferente a la que nos está afectando a todos. Él está atacando una pandemia que tiene que ver con economía, que tiene que ver con estados republicanos que deben abrir, y no en sí por la ciencia y las recomendaciones de alguien como Fauci, ¿no? ¿A qué nivel se ha politizado esto, César, y qué te parece? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema del coronavirus se ha perdido un poco el foco de lo importante que es enfocarnos en preservar la salud y la vida de las personas. Pero esto no es algo solamente del Partido Republicano. Yo creo que también hay demócratas que han tratado de capitalizar en este tema de manera política. Y yéndonos un poco más atrás, lo vemos cuando el presidente, por ejemplo, decidió empezar a prohibir los vuelos a China, y Nancy Pelosi, la vocera del Congreso, o Speaker of the House,
decidió invitar a la gente que fueran a Chinatown, o cuando, por ejemplo, el alcalde de Raúl de Blasio de New York, o el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a las calles en New York. Entonces yo creo que estaban tratando de llevarle la contraria por un lado a Trump en ese momento, que estaba tratando de cerrar, pero también, por otro lado, y esto es a tono personal, creo que cuando habla Fauci, incluso si uno a veces, o algunas personas no pueden estar completamente de acuerdo con lo que él está diciendo, yo creo que como presidente en este tema de salud sí hay que dejar que los científicos sean los que den las pautas de cómo se debe reabrir, en este caso el país, pero también qué tipo de medicinas o de tratamientos se deben de usar para evitar conflictos o evitar discordias, como por ejemplo en el pasado el presidente sugiriendo ciertas medicinas o tratamientos que quizá pueden funcionar, pero creo que le corresponde más bien a un científico, a un doctor sugerirlos, y no a un político, independientemente de si es el presidente o fuera otro político del Partido Demócrata. Como ciudadanos en este país, César, me parece grotesco, me parece atroz, me parece completamente deleznable y repudiable el darnos cuenta que no solamente está participando de la política con el tema del COVID demócratas y republicanos, sino que entra este canal propagandístico que es Fox News y de inmediato empieza a ponerle etiquetas al doctor Fauci, incluso en un comentario absurdo, diciendo que el doctor Fauci estaría tomando las decisiones o haciendo las recomendaciones que les conviene a los demócratas. ¿Cómo es posible que hemos llegado hasta este punto? Y como ciudadanos, ¿cómo alejarnos de esta contienda política que hasta un propio medio de comunicación está utilizando para influir precisamente en el electorado? ¿Cómo podemos entender esto y cómo podemos distanciarnos como ciudadanos de esto, César? Bueno, mira, elecciones de Congreso, recordemos que tenemos todo el Congreso. Mi sugerencia es verdaderamente prestar atención a los que saben de salud, a los doctores, en este caso en Estados Unidos, al CDC, y a las guías que están poniendo para reabrir, no solamente, digamos, el país, hablemos de parte en general o global como tal el país, sino las localidades. ¿Por qué? Porque lo que sí es se ha visto con seguridad y certeza es que el virus ha afectado a las localidades de diferente manera. Yo creo que de donde usted viva o en la localidad que usted viva, a lo que los doctores, a lo que los médicos en esas áreas, en esas localidades donde usted vive están diciendo para reabrir su localidad o su área. Yo creo que, Fernando, es muy importante no solamente lo que nos diga el líder político de turno, cómo debemos comportarnos, sino la parte médica, pero también nosotros como individuos, la responsabilidad personal, yo creo que juega una carta importantísima para poder tratar de empezar de salir de esta situación, regresar a una normalidad en medio de todos los parámetros que tenemos que tener, como por ejemplo, si nos están diciendo que hay que tener 6 pies de distancia, en este caso 1,80 m, 2 metros de distancia de otra persona, y usar máscara, lavarse las manos, son 3 cosas simples. Siga esos lineamientos, porque las peleas políticas, Fernando, van a continuar. Recordemos que es inevitable, es un año electoral y desafortunadamente los políticos siempre dan tire y afloje, y mucho más en esta situación tan difícil de quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Y traigo el tema porque fíjate qué preocupante es, o sea, cuánto puede influir precisamente en las personas y en la toma de decisiones que se estén enviando mensajes mixtos, encontrados, o que se esté luchando contra un hombre de ciencia y un político, en este caso Fauci Trump. Hay una encuesta de CNN y SSRS Poll en donde precisamente los republicanos en el universo republicano, 84% de los republicanos dicen que confían más en que Trump les dé información del virus y solo el 61% en que sea Fauci el que les dé la información. ¿Cómo puede llegar a afectar a las personas esto? Dejar de creer en un hombre de ciencia por creerle más a un político que incluso en un momento recomendaba el uso bueno, ¿qué te puedo decir? De limpiadores y cosas que no tenían nada que ver. Fernando, pero César, sí, ahí está la afectación. O sea, la gente tiene sentido común, pero también empiezan a quitarle fuerza a la ciencia. Mira, yo creo que lo acabas de mencionar, la palabra clave es el sentido común, independientemente de quién esté en la Casa Blanca en este momento.
hay que escuchar a los que verdaderamente conocen del tema, por supuesto. Yo creo que Trump tiene razón en algo. Hay que implementar un plan para reabrir la economía del país, por supuesto, pero también hay que escuchar a los doctores, a los que saben cómo operar y cómo se manejan estos virus y estas situaciones para poder implementar ese plan de reabrir, no simplemente reabrir porque sí. Y nosotros como individuos poner de nuestra parte para evitar que haya un rebote en este caso del virus, de la pandemia, y tratar de una manera segura ir reabriendo el país. Por supuesto, el presidente tiene su forma de decir sus cosas, no solamente en este tema, pero lo hemos visto en otros temas, tema migratorio, y en otras situaciones que quizá la forma de expresar sus ideas molesta a muchas personas. Otras personas, como lo acaba de usted mencionar, Fernando, pues no les importa o están de acuerdo con su punto de vista o de decir las cosas. Pero reitero, lo importante aquí dos cosas importantes. Sí, por supuesto, hay que empezar a reabrir la economía y eso también va unido a la base científica de cómo poderlo hacer de una manera segura, donde nos beneficiemos todos, pero mantengamos también esa línea que ellos le llaman descendiendo de infecciones y de alguna manera poder llegar a una normalidad en la economía, porque también, Fernando, no es posible en un país tan grande con casi 330 millones de habitantes mantenerlo cerrado 5 o 6 meses o 4 meses más, porque es imposible, no hay paquetes de ayuda que genere el gobierno federal que puedan sostener esa carga económica. Pero, por supuesto, hay que hacerlo de una manera segura. Completamente de acuerdo contigo, César. Ojalá tenga más peso en todos el sentido común y sobre todo el enfoque de la ciencia. Dejemos el tema del COVID como ciudadanos para la ciencia y no permitamos, porque también de nosotros depende que se pueda utilizar políticamente un tema de salud, de emergencia sanitaria. Depende de nosotros también que le demos ese poder al político para poder jugar con eso, ya sea demócrata o republicano. César Grajales, mil gracias, César. Me dio gusto verte y ver que estás bien. Un abrazo. Igual, Fernando. Gracias por la invitación. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. César Grajales, estratega republicano, me acompañó en vivo desde aquí, desde Miami, en su casa, por supuesto. Mi estimado Camilo, tenemos ahora un importantísimo segmento. Yo digo que es muy, muy importante entendernos, sentarnos a hablar con nosotros y tocar esa fibra psicológica y emocional con todo esto que está pasando, ¿no? Totalmente. A mí me gustaría que este segmento se llamara La Educación Sentimental, porque en minutos, luego de la publicidad, la doctora Marisa Saré va a explicar qué tipo de persona puede sobrevivir una crisis como esta sin demasiadas cicatrices psicológicas. Yo creo que a todos nos interesa, ¿no? Porque todos estamos en el mismo barco. Ya volvemos. Me navegué como CNN. Y seguimos en nuestro recorrido por la actualidad. Ahora toca visitar a la doctora Marisa Saré, que por cierto vive muy cerca de esta casa, de mi casa. Doctora Marisa Saré, la presentadora de Vive la Salud, aquí en CNN en Español. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Camilo. Buenas noches para todos. Doctora, ¿por qué hay un tipo de persona que puede sobrevivir, que puede superar más o menos, sin muchas magulladuras, una crisis como esta y otros no? ¿De qué depende eso? ¿Esto viene en el mapa genético? ¿Son construcciones culturales? ¿Son cosas aprendidas? ¿De qué depende? Ya me has dicho mucho, Camilo. Pero en realidad yo creo que todos nos hemos preguntado en un momento u otro cómo reaccionaría yo ante una crisis. Y este es un ejemplo de una crisis que crece, de una crisis que nos ha lanzado de un momento a otro en situaciones inesperadas. Así que en respuesta a la pregunta que tú me haces de qué tipo de personalidad, hay ciertos rasgos que se dan, en todo, en estas circunstancias. Y uno de ellos diría yo que el primero, Camilo, es la persona que se dedica a centrarse en el ahora. Porque el futuro, yo siempre te he dicho que el futuro, la ansiedad le encanta el futuro, a la desesperación le encanta el futuro. Perdón. Y no es que tengo el COVID, pero es la persona que vive en el ahora, es la persona que puede evaluar rápidamente la situación y tomar decisiones. Es la persona que es flexible,
que se adapta, y lo estamos viendo constantemente, que tenemos que adaptarnos a lo que la vida nos tira. Es la persona que puede controlar las emociones, que no deja que la ansiedad, que no deja que el histerismo la mueva. Es la persona que en realidad tolera la ambigüedad, que puedo moverme, que puedo lidiar con esa incertidumbre. Y yo creo que uno de los puntos más importantes que vemos en las investigaciones, Camilo, es que la persona que lidian bien con las catástrofes, con las crisis, son aquellas personas que tienen un sistema de valor muy, muy sólido, que tienen un porqué en la vida, que todo su valor no lo deposita en, por ejemplo, las posesiones materiales, que pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Así que todas esas cualidades son las que generalmente se ven en las personas, doctora, que lidian con la crisis. Dime. Pero esto quiere decir, de alguna manera, puedo inferir o colegir de que esto no viene en nuestro mapa genético, en nuestro código genético, que esto son cosas aprendidas, que son construcciones culturales, ¿o no? Ahí es donde viene, mi querido Camilo, la buena noticia de todo esto, que en realidad esas son características que podemos aprender. Generalmente, como dices tú, tiene mucho que ver con nuestra cultura, tiene que ver mucho con nuestra niñez. Por ejemplo, cuando a mí me viene un niño que actúa muy histérico, llorando, nervioso, ansioso, lo primero que hago yo es mirar a los padres. ¿De dónde ha aprendido este niño esta forma de manejar una crisis? Lo segundo también que es positivo es que nosotros podemos aprender y trasladar ese conocimiento de una crisis que ya hemos vivido, aunque no se parezca a la que estamos viviendo ahora, podemos trasladar ese conocimiento y sacar provecho e implementar muchas de esas características en la crisis que estamos viviendo en este momento. Porque aprender